día de hoy, porque la verdad es que hay cosas que yo no las entiendo. Yo no las entiendo de los políticos, no las entiendo de los gobiernos, no las entiendo en mi país. Siempre me quejo con mucha amargura del tema de las debilidades institucionales, pero también de algunos planteamientos. Y cuando hago esto me refiero, hoy veía, mira, editorializaba el periódico Hoy. Y nuestro compañero Federico, que hoy no está, también en su artículo refería el tema. Tiene que ver con la reforma fiscal, que no pudo ser más mediática cuando finalmente, después de mucho decir que pusieran sobre la mesa el documento que todo el mundo suponía que era un documento para la discusión y para el consenso, como debió ser. Bueno, pues no fue así. Lo propio que venimos arrastrando desde el 2012 con el tema del pacto fiscal, que hubo también algún intento, pero que igual no se conoció. Y las razones de todos conocidas y admitidas por los propios funcionarios, bueno, es por el impacto que eso tiene en términos políticos para cualquier gobierno. Sin embargo, por otro lado, nos hablan y nos dicen que aquí no tenemos salida frente a un tema que se llama déficit fiscal, que no sea o endeudarnos o entonces empezar a aplicar medidas a través de una reforma fiscal que quizás pudo haber sido más ligera, más suave, más tranquila, si entonces se hubiese conocido el mentado pacto fiscal, pero ahí está. Al margen de todo eso, también recuerdo, para explicar un poco a veces mi falta de entendimiento respecto a algún accionar de los gobiernos, de los funcionarios, del presidente, decía y hacía referencia a las mentadas 12 reformas que tantas veces cacarea Fafa aquí, y que estoy totalmente de acuerdo, de las que poco se conoció, pero que eran determinantes para que se pudiera cumplir lo que era el programa de gobierno del presidente Luis Abinader. Pasaron 4 años y es poco lo que nosotros pudimos aplicar respecto a esas reformas. La pertinencia, la necesidad, la obligación de que la reforma fiscal se conociera es tan importante como que si eso no se aplica, entonces nosotros tenemos que ir al plan B o al plan A, que venimos arrastrando desde hace un buen rato y que evidentemente no nos está dando resultado, porque lo único que estamos haciendo es endeudándonos cada vez más. Y por supuesto, mi pregunta entonces viene a cuento: ¿qué es lo que va a ocurrir en lo adelante? ¿Por qué? Porque precisamente en la dirección en la que hoy justamente editorializaba el periódico Hoy, era precisamente que si no vamos a retomar la reforma fiscal, que si ante el disenso, que si ante los cuestionamientos que se han presentado en estos últimos días, ante las observaciones, ante las críticas entendibles todas, lo que vamos a hacer entonces es aguardar en una gaveta la propuesta de reforma fiscal. ¿Qué vamos a hacer entonces? O sea, ¿cuál es la salida? ¿O es que no era tan necesaria la mentada reforma fiscal? Bueno, yo no soy economista, pero los expertos lo que han dicho es esto, e incluso funcionarios del gobierno lo que han dicho es esto, de la pertinencia, de la necesidad. Entonces, ya nos empezaron a anunciar, evidentemente, cuáles serán las consecuencias de que esta reforma no se conozca, no se aplique. Y esta semana ya nosotros escuchamos lo que se anunció respecto a algunas iniciativas que se iban a tomar con el tema de la reforma fiscal, como es el tren metropolitano de Santo Domingo, un proyecto que supuestamente iba a ser financiado a partir de todo esto y que ahora pasaría ¿a qué? A una alianza público-privada o a una concesión totalmente privada, pero no solo eso. Escuchamos, por ejemplo, al ministro de Salud Pública hablar de que es imposible que se pueda hacer ningún tipo de acuerdo con los médicos porque parte del consenso, de las conversaciones y de cumplir las demandas de los médicos dependía también de lo que devendría de un ajuste de este tipo. Pero no solo eso, también hay otros elementos y hay otras urgencias, porque son urgencias que debían cubrirse con el tema de la reforma fiscal. El presidente Luis Abinader, cuando hablaba de su modernización fiscal, prometió que iba a distribuir 13.043 millones. Y eso era para la seguridad ciudadana, 10.870 para la atención primaria en salud, 11.000
de millones para los gobiernos locales, 22 para recapitalizar el Banco Central y 18,000 millones de pesos para reducir el déficit del sector eléctrico. Me pregunto, ¿qué va a pasar entonces ahora? ¿Cómo vamos a revertir todo eso, muchas de estas necesidades fundamentales? ¿O es que simplemente de lo que se trata frente a un tema tan serio como el que implica suplir, palear? Señores, el tema del déficit fiscal lo vamos a resolver con un resabio frente a cuestionamientos, con un timing importante ahora para hacer la discusión, para hacer el consenso, aprovechando todo lo que se ha dicho y sentarse a consensuar y ver cómo nosotros avanzamos y simplemente lo vamos a guardar en una gaveta como si fuese un resabio de niño malcriado. A mí no me parece. Entonces coincido con lo que plantea el periódico Hoy en el día de hoy. Hay que retomar la reforma, hay que discutirla, hay que sacar el mejor producto o que me digan si realmente no era tan necesaria la reforma fiscal.